La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Querido oyente, bienvenido o bienvenida al episodio 65 de mi podcast La vida que quieres. En esta ocasión voy a salirme un poco del formato habitual, como he venido haciendo en los últimos episodios, en alguno de ellos, en los que no solo me dedicaba a hablar de estos temas en los que ofrezco herramientas para aportar en todo lo que considero que es necesario, en la gestión de emociones, en el tiempo, en el estrés, sino que además pues me gusta apoyarme en profesionales o en mí misma cuando a través de una entrevista pues sacan un poco de información sobre mis experiencias y todo eso puede servirte a ti de inspiración para acercarte, como siempre digo, a la vida que quieres. Hoy voy a tener a mi lado una profesional y además muy a mi lado porque está aquí conmigo, que esto es un lujo que ahora mismo tenemos después de todo lo que hemos pasado desde pandemia, cuando hacemos cosas presenciales que se viven las energías como hay que vivirlas, ¿no? De manera presencial. Bueno, tú estás al otro lado, esto no lo ves, pero seguramente te llegue algo de energía de la que podemos vivir aquí. Tengo una profesional que a mí me gustaría que se presentara ella y así vas a entender por qué hoy está a mi lado y por qué vamos a, de alguna manera, unir nuestros mundos para contarte cómo el cuerpo influye en la mente y cómo la mente influye en el cuerpo. Siempre que he hablado de estas dos partes, he hablado de un sistema, ¿no? Mente y cuerpo, que no se pueden separar y en este caso tiene mucho más sentido que nunca que hablemos de cómo estos dos mundos están interconectados y cómo podemos ponerlo a nuestro favor y sacar partido de ello para desarrollarnos y desarrollar todas nuestras habilidades físicas y mentales. Así que sin más, pues doy paso a Joana, que así se llama, y que ella haga su propia presentación. Venga, ¿quién es Joana? Hola, muy buenas tardes. Lo primero a todos los que nos estén escuchando por ahí. Gracias por la invitación, Claudine. Bueno, Joana, que ahora, como me conocen en las redes, es Eli Hernández. Me dedico al mundo de... Empecé dedicándome al mundo de la estética, pero fui dando poco a poco un cambio buscando lo que realmente me llena, lo que más me gusta hacer y demás. Entonces, me dedico a la maderoterapia. Es una técnica de masaje estético, entre comillas, porque yo realmente lo aplico muchísimo al tema holístico, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que día a día me toca no explicarlo, no decir, no es esto, es lo otro, porque la gente realmente no lo entiende como, la gente lo ve como un tratamiento estético. Pero bueno, justamente ahora hablando contigo, sí que me pareció muy interesante que hiciéramos esta entrevista por eso, porque hay muchísima conexión entre mente y cuerpo, más de lo que todas las personas creen. Sí, y además es que hablábamos de cómo, por ejemplo, a Joana se le presentan personas hablándoles para un tratamiento de estética sin más, ¿no? O sea, tú Sí, puedes aplicar maderoterapia o sí, simplemente hacer un masaje y no es justa simplemente hacer un masaje, sino que me decía Joana, es que tú vas al problema raíz y no es esa celulitis o ese problema X total. que te cuentan, ¿no? Es algo que va más Es allá algo y tú más eso lo allá. sabes ver, ¿no? Totalmente, desde el primer momento, porque cuando yo empiezo a trabajar con una persona, lo primero que hago es un diagnóstico corporal. Y son preguntas muy sencillas que incluso también las hace un médico, pues lo general, ¿no? De pues el tipo de alimentación que lleva, un poco pues si toma alguna medicación y demás. Y ya simplemente en esa pequeña conversación que tenemos, ya yo me doy cuenta de si su problema va ligado más allá de lo físico, que por lo general sí, o sea, la mayoría de las mujeres que visitan una cabina de estética, una cabina de masaje estético, es porque tienen algún problema de autoestima.
Claro, pero ¿y ella se da cuenta, o sea, la persona se da cuenta de eso o simplemente es que tú le haces ese diagnóstico y al detectarlo tú se lo dices? ¿Y se sorprenden o es algo que... No es que se sorprendan, es que yo creo que incluso no lo aceptan. No lo aceptan. O sea, vienen por eso, vienen porque se piensan que tienen mucha celulitis o porque se piensan que tienen un abdomen con mucho volumen. Vienen por eso, pero realmente tienen otro problema. Y yo lo puedo identificar, pero en caso de que se los diga, pues creo que prácticamente ninguna lo acepta, ninguna lo ve. Mm. Bueno, yo pienso, a ver, partiendo de lo que es mi mundo, del tema de la PNL y todo lo que se puede gestionar a través de la mente, que tú también lo sabes, aunque Sí. te desarrolles en otro campo, pero al final sabemos todo lo que la mente puede intervenir en lo físico. Y al final el cuerpo habla, el cuerpo te está diciendo muchas cosas, te está dando mucha información y a mí me ocurre un poco el proceso contrario a lo que haces tú, Sí. que me vienen contando esa ansiedad que tienen, ese problema que les está machacando en ese momento y a lo mejor no te hablan de la contractura o no te dicen nada físico, pero si tú les pinchas un poco, ¿no? Pues la persona te dice, claro, es que sí, sí, es que estoy que no me puedo mover o es que me Sí. pasa esto. Bueno, yo soy el propio ejemplo que a veces me pongo de ejemplo personal porque el cuerpo te está diciendo, ya, hasta aquí. O sea, Para. no puedo más, eso. Para. Sí, totalmente. Mira, cuando yo ya tengo, por ejemplo, a lo mejor hago con una clienta 2, 3, 4 sesiones seguidas y presiono algunas partes del cuerpo o del abdomen principalmente y les pregunto, en base a la reacción que tengan cuando se les toca el abdomen, les pregunto si tienen problemas de ansiedad o si tienen miedo a expresar lo que sienten cuando tienen que hablar con alguien, si les da miedo, si reprimen sentimientos. Y me dicen, pero ¿por qué sabes esto? Y digo, porque el cerebro y nuestro sistema metabólico están totalmente conectados. Y si tú te reprimes de muchísimas emociones, pues se manifiesta ahí, en el abdomen, en el metabolismo. Y ahí es cuando empiezan a creerme. O sea, ahí es cuando empiezan a Sí, porque creerse. actúas como una brujita, ¿no? Y es que es como, pero ¿cómo has sabido esto? Si no me ha leído la mano, ni me ha dicho ni es experta. Es que Sí, la verdad es que somos a veces muy poco conscientes de lo que es capaz nuestro cuerpo de transmitir, ¿no? Es que sí. somos como espejos que vamos por ahí proyectando una imagen que creemos que es la que nosotros tenemos interna sobre nosotros mismos y nuestro cuerpo tiene más información y habla mucho más, ¿no? Sí, De lo que nosotros creemos. sí. El problema que tenemos la mayoría de las personas es justamente que no sabemos escucharnos. Justamente que no sabemos leer los indicadores, ese lucecita roja que empieza a parpadear y a decir, oye, hay algo que no va bien, para. Es como cuando la luz del coche, alguna luz, un indicador salta, es porque no hay algo que no está bien en el coche. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, con un dolor de cabeza, con un dolor en el vientre, con un dolor en la espalda, todo, todo, todo. Todas las emociones están en la espalda también. Sí, bueno, la espalda es que es como nuestra columna, ¿no? Es una columna igual que la que puede ser de sostén de un edificio. Y ahora que has puesto el ejemplo del coche, digo, ¿cuántas veces pongo yo ese ejemplo? Porque se enciende una luz roja de un coche, ¿no? Que indica que hay un problema. O simplemente te vas a quedar sin gasolina y tú vas a la gasolinera y bueno, yo no porque tengo coche eléctrico, ¿no? Es Pero una el ventaja. coche, claro, claro. Se queja menos el coche eléctrico. Pero la gasolina, ¿y tú qué haces además? Le pones la gasolina que es adecuada para tu coche. Si puedes ser y te lo puedes permitir, le pones la mejor porque quieres que tu coche funcione bien. Y digo, y esto lo hacemos con un coche y no lo hacemos Exacto, con con nuestro nuestro propio cuerpo. cuerpo. Es muy impresionante. Entonces, ahí tenemos un dato de lo poco conscientes que somos de todos los temas que tienen que ver con nuestra salud. Y ahí estoy hablando también de alimentación, ¿no? De nuestra propia gasolina. Sí, de nuestra propia gasolina. Y sabes también que ahora que comentas lo de que no lo damos a nuestro propio cuerpo, pues que se lo damos a otros cuerpos antes que al nuestro. Porque la mayoría de la gente da y da, Como pero, una pero madre a sus hijos, ¿no? como una Que madre a eso. sus hijos, efectivamente.
Y bueno, te pongo el ejemplo de, bueno, cuando tomas un avión, lo primero que te dice la azafata es si hay un problema y tienen que ponerse la mascarilla, primero te la tienes que poner tú para poder ayudar al de al lado. Porque si no, o sea, ni te salvas tú ni salvas al de al lado. Entonces lo mismo pasa con nosotros, con esas emociones. Todo eso, primero tenemos que mirarlo en nosotros, sanar nosotros, canalizarlo, ¿vale? Porque realmente es algo que no podemos decir, vale, pues yo no voy a cambiar mi ira pero sí que hay que empezar a trabajarla y gestionarla de otra manera. Claro, y tú, por ejemplo, esa persona que viene con los problemas que sea que tú le tratas, son varias sesiones, ¿no? Por cierto, Sí, son o varias sea, no sesiones. puedes en una, puedes detectar cosas, pero no Sí, es. Bueno, pues tú, una vez que ya has hecho ese diagnóstico, que ya has empezado un poco a conocer a la persona y le has dado la información que le va a ser útil también para ella misma sí. gestionar, tú también como extrapolas ese trabajo a su entorno más cercano, por ejemplo, como acabas de decir, pues a lo mejor esa persona viene con ansiedad o con estrés por algo que tiene que ver con sus hijos. ¿Esa parte la gestionas o no? ¿O simplemente tratas a la persona? Depende. Depende Depende de la persona. O sea, como dice hay la canción, ¿de qué casos, depende? exacto, hay casos en los que yo a lo mejor sí que puedo ayudarle, ¿vale? Pero hay otros casos en los que tiene que ir directamente una persona profesional como tú que se dedica A exactamente a eso. ello, específicamente a ello. Sin embargo, yo, aunque conozca un poco de las emociones y temas de PNL y demás, pues no es exactamente a lo que yo me dedico. Claro. Entonces, yo lo que hago es, vale, pues mira, te puedes ir donde Claudine o te puedes Ya, ir, ya, ya. ¿sabes? O sea, es un Y trabajo más directo tuyo en lo sí, que es sí, lo corporal, ¿no? Bueno, sí, corporal emocional, pero corporal y en la emocional, persona. sí, sí, en la persona, porque mira, yo por ejemplo en maderoterapia lo que hago con mis clientas es, bueno, lo primero es súper importante el aroma que pongas, porque Mm, nosotros el olfato es, bueno, un súper, eh, bueno, que tiene una conexión impresionante con el cerebro, de hecho de mm, todos los sentidos, de nuestros 5 sentidos, el que más es el olfato, pero muchísimo más con mm. diferencia. Entonces es importante el aroma que yo le ponga en cabina, que le guste, que le recuerde cosas bonitas, porque hay a lo mejor un aroma, yo qué sé, de azahar que huele riquísimo y a esa persona justamente no le gusta porque fíjate que a lo mejor se ha muerto alguien y cuando fue al entierro pues y le Claro, trae tiene malos ese anclaje, recuerdos. ¿no? Exacto, Ujú. entonces tiene que ser algo que le guste. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con los colores, o sea, todo eso influye en ese momento de terapia. Y es algo físico, pero también a la vez es neurológico, Claro, es claro. Estimula los neurosensitivo. sentidos, sí, sí. Exacto. Entonces, hasta ahí sí que hago yo esa parte. Cuando me hablan, cuando quieren escuchar mi parte, pues entonces también trabajo con ellos. Pero cuando veo que ya se sale de mis manos, que no me corresponde a mí, pues entonces ya hay que hablar de Claro, otro claro. profesional Bueno, como bueno, en tu me caso. vendría fenomenal, Joana, porque sería, yo fíjate, trabajo con los anclajes con todos los sentidos, al final Sí, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, sí, pero claro, yo les hago ese viaje, ¿no? Con la mente, les hago ir con su mente a esa situación y entonces ponemos todas las detalles del recuerdo y les llevo pues a ese olor, a esa sensación, a todo. Pues estaría genial que tú lo hicieras real y ya me vinieran ya entrenaditos y luego lo grabáramos, ¿no? Porque lo ideal es luego grabarlo y tenerlo ahí como un recurso Pues para sí, utilizarlo. estaría muy bien, claro. Bueno, pues la verdad es que podríamos estar horas y horas hablando porque es un tema súper interesante y además yo misma, fíjate que me rijo solamente vamos, solamente que mi campo, mi especialidad es lo mental, pues tengo un desconocimiento absoluto de lo que es esa parte corporal, pues por ejemplo con técnicas como la maderoterapia y demás, y creo que es algo que, que cada vez me va a interesar más conocer y saber porque, por lo que estamos hablando, porque están tan conectados estos mundos que yo creo que todos deberíamos conocerlo y darle una oportunidad Sí, a este tipo de técnicas, disciplinas, para que podamos abordar el problema que tengamos desde diferentes puntos. O sea, nunca sabes lo que va a exacto, hacer el clic. exacto. Y creo que estamos en un momento ahora en nuestras vidas alucinante porque tenemos a nuestra mano tantas cosas
que es una gozada que profesionales como tú estén ahí dando guerra con lo que Sí. saben y además que tú eres de las que creo en lo que hago, tengo que, Sí, que decírselo al mundo porque lo tienen totalmente. que conocer, ¿no? Además es que hay veces que tengo que... Antes me enfadaba, ya no. La madroterapia duele. Y todo el mundo era como, Sí, es sí. doloroso. Y digo, depende de quién te lo aplique, depende de cómo te lo apliquen, Mm. depende de la experiencia que tenga la persona que lo aplica. O sea, yo sé que hay muchísimas madroterapeutas que lo hacen fenomenal, pero usan una técnica de dolor. Entonces, bueno, ya en ese tema no entro, simplemente digo que no tiene que doler No para nada, debería. no tiene O que sí que hay doler, alguna técnica no tiene que... que doler Vale. para que hayan buenos resultados. Ujú, Entonces yo la madroterapia la trabajo desde la holística, no ujú. desde la estética, aunque la persona que vaya a mi cabina se piense que yo lo voy a trabajar estéticamente, que sí que realmente lo voy a hacer, porque también tiene Pero eso va como resultados, implícito, ¿no? Es que es pero una cosa que sí, no es... pero Que no la sí. buscas como objetivo, sino No, que se da por hecho, no, ¿no? se da porque hay otras partes en su cuerpo que están sanando por dentro. Entonces al Qué final, si el bueno. cuerpo está bien por dentro, por fuera se tiene que manifestar esa salud. Bueno, es que además se quiera o no se quiera. Claro, que nos vamos y te hago un masaje. Venga, venga, sí, Y por así lo favor. pruebas. Lo siento mucho, los que me estéis escuchando, pues os va a dar un poco de envidia, pero creo que vamos a cerrar esta entrevista y lo primero que voy a hacer ahora mismo es ponerme en manos de Joana y además me dejo que me haga lo que quiera, porque me imagino que después de lo que habéis escuchado sabréis que va a hacer algo profesional y bueno, Y de no te va verdad a que... doler. y que no me va a doler, porque eso, vamos, no... Importante. Sí, sí, vamos, no le dejaría, no le dejaría. Bueno, no sé si a lo mejor en otra ocasión, en otro episodio, podremos contar la experiencia. Seguiremos seguro hablando de estos temas. Espero a ti que me estás escuchando desde el otro lado que te haya gustado, que te haya inspirado, que hayas conocido un poco más. Voy a dejar en las notas del episodio cómo podéis localizar a Joana, su dirección de tanto de correo electrónico, vamos, no sé si Sí, página web o redes sociales, Instagram, o sea, todo un abanico ahí de direcciones perfecto. donde podréis localizarla para informaros más y bueno, que cualquier duda, cualquier consulta, pues Aquí seguro que estoy, está a sí, vuestra disposición. a disposición de todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y vamos a darnos el masajito, a darte ese A seguir, masajito. a seguir. Gracias, hasta pronto. Gracias, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.